Bienvenidos a esta transmisión. Dios les bendiga. Vamos a continuar leyendo la palabra del Señor con el tema algunos predicadores del Nuevo Testamento, y continuamos con el apóstol Pedro en esta ocasión en la sexta parte con la ayuda del Señor. Así que vamos a orar a Dios y que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, y ahora te rogamos sigas teniendo misericordia de nosotros y concediéndonos leer tu palabra. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Pues vamos a iniciar nuestra lectura de la palabra del Señor en San Juan capítulo 13, los versículos 21 al 26, y dice: Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien decían. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. En este pasaje de la palabra del Señor, vemos que el apóstol Pedro tiene una intervención. Se trataba de que el Señor fue conmovido en espíritu y estaba dándose cuenta de que uno de los que estaban ahí lo iba a entregar, y lo dijo con aquella voz, con aquel sentimiento que estaba pasando. Y entonces los discípulos empezaron a mirarse unos a otros y dudaban de quién decía eso el Señor. Y como pues no se animaban a preguntarle, entonces le hace señas a otro discípulo para que él pregunte, para que él haga esta pregunta tan importante en ese momento, porque todos querían saber quién era. La mayoría, pues ellos sabían que no tenían en su corazón esa intención, pero ya el Señor lo había dicho y sabían que había alguien que sí tenía esta intención. Y desde aquel momento pues quedó demostrado que era Judas Iscariote quien lo había de entregar, y de esta manera supieron, aunque el apóstol no preguntó, pero sí le hizo señas a otro discípulo para que él sí preguntara y pudieran saber todos. Pero también vemos en San Juan 13, 36 al 38, dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús: donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. En esta pregunta que el apóstol hace, le está
preguntando al Señor: ¿a dónde vas? El Señor ya sabía que iba a la cruz, que iba a sufrir un castigo por el pecado y que iba a sufrir muchos azotes y por fin iba a dar su vida. Por eso le dice: donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Pero dice la Biblia que el apóstol pregunta otra vez: ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué no puedo hacerlo? Él está seguro de que tiene toda la disposición de seguir al Señor, tanto que dice: mi alma pondré por ti. Está mostrando toda la firmeza y toda la templanza que según él tenía para seguir al Señor. Y el Señor le responde: ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 3 veces iba a negarlo. Según él, tenía toda la disposición. Pero lo que pasa es que había otra cosa que él no sabía, pero que el Señor sí sabía. San Lucas 22, 31 al 34, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Y dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y entonces aquí vemos que el Señor le dice algo que el apóstol no sabía. Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Nos damos cuenta que el enemigo de nuestras almas no puede hacer nada si no tiene autorización. Pero a veces el Señor le permite precisamente para que la vida del cristiano se fortalezca, para sacar más de lo bueno. Recordemos que a Job también el enemigo fue a pedir autorización para quitarle todo lo que tenía. En esta ocasión era para zarandearlo como a trigo. El propósito de zarandear el trigo era quitarle la paja, quitarle lo que no sirve y dejar solo el trigo. Ahora, cuando dice que lo iba a zarandear como a trigo, pues era para a ver cuánto quedaba, a ver si había trigo o era pura hojarasca. Recordemos que el Señor también nos muestra que nosotros debemos edificar, pero
no vamos a edificar solo hojarascas. No, porque en una zarandeada de esas se acaba todo. Y el Señor le dice: mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado por ti porque tu fe no falte. Que en esa zarandeada no solo hubiera paja, sino hubiera trigo, hubiera fruto para la gloria, la honra y la alabanza del Señor. Y esto pues llega a suceder en la vida del cristiano cuando Dios permite alguna prueba y que a veces pues no hay trigo, solo paja, y ese cristiano se agota, se acaba, se le acaba la fe, se le acaba la templanza, se le acaba la firmeza. Pero el Señor dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Recordemos que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, para que no falte la fe cuando el enemigo viene a querer destruirnos o acabarnos. Pero también dice que tenía una misión. Una vez vuelto, le está diciendo: tú vas a regresar, tú vas a salir de esa, tú vas a regresar al camino, vas a estar otra vez con los demás. Y entonces dice: confirma a tus hermanos. Esa experiencia que iba a pasar le iba a servir para aconsejar a los demás, para que les pudiera decir, les pudiera testificar que Dios vive, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Así que el que ha pasado por una situación difícil, el que ha pasado por la enfermedad y ha sanado, el que ha pasado por el problema, debe testificar y confirmar a los demás para que sigan adelante, para que no se detengan, para que no se desanimen, para que no se desalienten. Y pues el apóstol seguía firme en decir que él estaría firme para ir aún a la cárcel o a la muerte. Pero el Señor le dice: te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces. Entonces nos damos cuenta que aunque se veía la disposición, pero en realidad no iba a suceder eso. Iba a negar al Señor. Iba a faltar al Señor. Pero precisamente cuando pasara eso, el Señor ya había orado para que su fe no faltara y flaqueara totalmente, para que su fe no faltara y no fuera destruido espiritualmente, sino que su fe lo mantuviera firme y pudiera renovarse otra vez y entonces llegar a ser ese líder que fue, un líder revestido del poder de Dios, un líder que supo guiar a la iglesia del Señor y supo trabajar en la obra del Señor con sus discípulos. Pero vemos que
Definitivamente el Señor ya estaba orando por cada uno. Así nos muestra en San Juan 17:6 en adelante hasta el 15, y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las Escrituras se cumpliesen. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si nosotros meditamos en esto que dice el Señor aquí, nos está mostrando cuánto el Señor está intercediendo por los suyos, por los que les sirven, por los que les van a servir, por los que van a trabajar en su obra, por los que van a disponer su vida para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Aquí está diciendo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y esto nos está mostrando de la oración que Dios hace por cada uno de su pueblo. Pero también dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que mientras vivimos, es porque el Señor está diciendo, no ruego que los quites del mundo, no ruego que ya cesen sus problemas, sus necesidades, pero el ruego es que los guardes del mal. Esto es lo que el Señor está haciendo, intercediendo, así como lo hizo con sus discípulos de aquel tiempo. El Señor sigue haciendo esta oración, esta petición, que es muy importante para cuando el cristiano va a pasar por la prueba, va a pasar por necesidades, va a pasar por adversidades. El Señor está intercediendo, guárdalos del mal. Así que con esta seguridad podemos decir que todo lo que venga a nuestra vida no va a derrotarnos, y tal vez sea necesario una zarandeada precisamente para quitar la paja, pero para dejar el trigo, el verdadero fruto que le agrada al Señor. Así que demos gracias a Dios, porque el Señor en todo esto nos muestra su interés de que el Padre Celestial nos guarde cada día. Así que pidamos al Señor su ayuda. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias
Muchas gracias te damos y ahora estamos en tu presencia, agradecidos porque a la diestra del Padre ahí está nuestro Salvador, pidiendo por sus hijos, pidiendo por sus siervos, sobre todo que seamos guardados del mal, que aunque haya prueba y haya lucha y haya situaciones difíciles, pero que seamos guardados. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si Dios nos permite, continuaremos transmitiendo. Dios les bendiga.